Muy buenas, bienvenidas a Puta Culpa. Vamos a empezar nuestro programa hoy con Sofía Glu. Nuestro programa hoy va a ser sobre trastornos de la conducta alimenticia y en principio lo vamos a abrir así porque Sofía y yo pasamos una experiencia juntas en la adolescencia que nos tocó a las dos de una forma muy profunda y creemos que podemos aportar desde aquí. Os presento a Sofía. Hola, muy buenas. Bueno, cuento un poquito quién soy, ¿no? Claro. Pues yo soy Sofi Núñez, acá también Sofi Glu. Y bueno, yo soy artista de circo, intérprete, creadora, persona escénica, me gusta decir. Y estoy trabajando en varios espectáculos ahora, vivo en Barcelona, entreno allí sobre todo, es como el lugar donde tengo mi base. Pero bueno, yo soy de aquí de Valladolid y conozco a Andrea desde que teníamos como 3 años. Es verdad, infantil, sí. Con 4 llegué. Con 4, vale, pues hace un montón de años. Y nada, este es un poquito mi contexto, mi historia. Estudié arte dramático aquí en Valladolid, luego fui a Barcelona a hacer Le Coq, que es como una rama más física del teatro, y me enamoré del circo y soy trapecista de especialidad dentro del circo. Y tengo una compañía propia que creé con una amiga que se llama Maya Goñi y ahí estamos, intentando gestionar la vida artística, la creación, que no es fácil. Trabajo también en un espectáculo que se llama Quatre parets y un sostre con otra amiga que se llama Lara y en un espectáculo que se llama Lume, de una compañía que se llama Ducto. Muchos proyectos. Y ahí estaríamos, más o menos. Muy bien. Bueno, pues nosotros vamos a hablar un poco de los trastornos de la conducta alimentaria, ¿vale? Los datos de la OMS más o menos definen los trastornos de la conducta alimenticia, aunque solo consideran la anorexia y la bulimia, cosa que luego la Asociación Americana de Psicólogos y Psiquiatras tiene más acepciones. Pero bueno, los datos de la OMS, que son los que están registrados, dice que más o menos en España afecta como un 4,5% de los adolescentes, que son como 400.000 personas, más o menos. Es verdad que además los trastornos de la conducta alimenticia a día de hoy son de las enfermedades mentales que más matan. Tiene una tasa de suicidios altísima, ¿vale? Como de lo que yo he seleccionado, ¿vale? Que es la Asociación Americana, consideran la anorexia nerviosa, que luego hablaremos de algunas de las características, la bulimia, el trastorno por atracón y otros trastornos de la conducta alimenticia, que son la anorexia nerviosa atípica, la bulimia atípica, el trastorno por atracón de frecuencia baja y trastornos de purgas o síndrome de ingestión de alimentos nocturna. Esas son las categorías que habría, ¿vale? Luego hay otra cosa que llaman TANES, ¿vale? Que son cualquiera de los anteriores, pero cuando no se puede diagnosticar exactamente, ¿vale? Entonces, como que hay un patrón bastante más amplio de lo que considera la OMS, ¿sí? Ok. Vale. Vamos un poco a lo que nos ocupa. Cuenta un poquito tu experiencia con los trastornos de la conducta alimenticia, tú que sufriste. Yo, por ejemplo, fui anoréxica y bulímica, las dos cosas. Pues yo también, fui anoréxica y bulímica. Bien. Y a ver, ¿por dónde podemos empezar? ¿De dónde viene esto, no? Porque Sí, sucede para que tú llegues a ¿qué es lo que decidir... tú consideras que determinó tu desarrollo del trastorno de la conducta alimenticia? Exacto. Bueno, yo creo que hubo muchísimos factores y además ahora que he empezado terapia hace un par de meses y también en otras terapias que realicé un poquito, de hecho, ligado a este tema, bueno, básicamente, no un poquito, todo relativo a ese tema, como que también pude analizar un poco, ¿no? Porque cuando lo estás pasando, sobre todo con la gestión y la percepción que había en ese momento de la salud mental, pues a lo mejor no estábamos tan inclinadas, ¿no? Como a pensar, esto lo puedo analizar y entenderlo. Sí, claro. Bueno, eso que también ha evolucionado mucho la psicología, yo creo, y las redes sociales han dado mucho a conocer, o sea, ha hecho que se amplíe mucho el espectro de lo que es la salud mental y de cómo la trabajamos. Claro, gracias a quien sea, pero gracias. Sí. Y que siga pasando y cada vez más. A todas, gracias a todas y todos. Gracias a todas. Y todes. Y cada vez más. Entonces, bueno, como que vamos a hablar del factor estético, desde luego, pero quizás me gustaría hablar un poco primero de algo que me parece a mí, no más profundo, porque son todas esas cosas muy profundas, pero de algo que me pareció muy fuerte darme cuenta, que es el hecho de que la autoprohibición a una misma de comer tiene que ver con la autodestrucción. Total. Tiene que ver con una depresión muy profunda
Total, también, claro. Y tiene que ver con un no permitirse la vida. Así es. Y darte cuenta de que en un momento de tu vida tú no te estabas permitiendo vivir, bueno, a mí me parece muy fuerte, ¿no? Y entonces, para mí, en el momento en el que me empezó a ocurrir esto, yo creo que era alrededor de los 16 años. 15, finales de los 15, 16 era como cuarto de la ESO. Yo para mí fue súper sintomático el viaje que hicimos a Irlanda. Oh, wow, mira, no había pensado en eso. Que claro. estabas alrededor de Julia, que era una chica que comía muy poquito, que era muy delgada, que tenía una estética así como muy guay, que triunfaba mucho. Y yo a raíz de ese viaje sí que... joder, porque al final tú y yo prácticamente vivíamos juntas de aquella. O sea, comíamos juntas, volvíamos a casa juntas... Y yo a raíz de ahí vi un cambio radical en tu forma de comportarte. En ese viaje, ahora que lo comentas, es para mí muy significativo el hecho de que en Irlanda había para mí, no sé para ti cómo fue, pero para mí había muy pocas cosas que comer que me gustaran. Puede ser. Porque bueno, yo es que como de todo. Yo me acuerdo que nos ponían unos bocatas que no soportaba y que al final lo que acababa haciendo era ir a comer patatas fritas al McDonald's o al Burger King, no sé lo que había. Sí, era el McDonald's, yo creo, porque tenían esas que eran como enroscadas, que yo también sí, comíamos mucha mierda por eso. Comíamos un montón de mierda y al final yo solo comía esa mierda y comía muy poco. Sí, o sea, sí, es que fue, ya te digo que ahí pasó, no sé, yo lo recuerdo como una, o sea, que claro, es mi percepción, ¿no? Pero recuerdo que hubo como un antes y un después de ahí. Que eso eran 15. Pues sí, porque yo caí a los 17 y fue un año y pico después que tú. Pues mira, yo este momento no lo tenía tan identificado con la enfermedad en sí, sí que tenía identificados patrones, o puedo ver ahora, hablando de esto recién, patrones que sí, como por ejemplo eso, ¿no? Agarrar y decir, pues hoy no me voy a comer la comida que tengo, la voy a tirar, porque para mí uno de los factores hiperdecisivos, o que para mí fueron muy, muy, muy significativos en ese momento, era tirar comida. Que además es como, ¿qué haces tirando comida, no? Y además tirando comida a escondidas, Ya. no como que nadie se dé cuenta, voy a tirar este bocata aquí. Y de repente eso, como alimentarme de patatas del Burger King. Y luego, claro, pensar, bueno, es que me he hinchado a patatas del Burger King, pues no me voy a comer el filete. O sea, yo es que fíjate, tengo el recuerdo de que tú y yo nos comprábamos a veces cuando volvíamos del colegio una bolsa de Lays de estas de patatas como que eran como de micro, pero estaban duras, que estaban buenísimas. Sí, sí, sí. Y que nos la comíamos en el portal de tu casa. Antes de comer, antes de ir a comer. Antes de ir a comer y nos dedicábamos a hablar de mierda y a, bueno, pues poner verde al mundo. ¿Te acuerdas? Que hacíamos un montón de monólogos ahí cortos y era nos muy reíamos. terapéutico eso. Nos lo pasábamos muy bien. Y yo recuerdo que a raíz de ese viaje el curso siguiente ya no pasó. Mira. Y me acuerdo que además es que tengo el recuerdo súper claro de que, claro, yo te vi adelgazar, porque empezaste a adelgazar un mogollón, y justo fue cuando nos estábamos desarrollando, que estábamos empezando a tener pecho, caderas, bla, 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 bla. Y recuerdo un día que le dije a tu madre en plan de, Sofía está muy delgada, y me dijo, está muy guapa, y pensé, pues será que me equivoco, claro, yo tenía 16 años. Claro. Y yo ese momento, ¿sabes? Para mí fue sintomático, fue como, pero es que ya no sé comer las patatas. Yo estaba pensando en plan, es que ya no sé comer las patatas conmigo. Es que algo pasa, porque ya no me divierto igual. Claro. Hay una cosa de la que quería hablar, que es de ese momento justo a través de la estética y de la aceptación social. Que es que de repente tú en ese momento en el que viste que yo empezaba a adelgazar, yo empecé a notar que todo, literal esto, literal, sí. La gente me quería más. Sí, sí, es muy fuerte. De Esto repente me convertí en una persona popular. Sí, eso pasa mucho. Claro, ¿qué voy a pensar yo con 16 años? Es que funciona. He perdido 4, o sea, como que... Por eso, o sea, porque igual no tenía tan identificado este momento que me has comunicado, que creo que es muy inteligente lo que me has dicho, porque yo no tenía como específicamente en ese momento una intención súper clara de adelgazar. Ya. Pero de repente, sí que al ver que de repente, pues eso, me aparecen tetas, me desaparece cintura, de repente empiezo como a agarrar esa tipología de cuerpo que es como más aceptada socialmente, que es el símbolo de la belleza en ese momento,
Bueno, además que veníamos de los 2000, que era una época súper tóxica, porque ahora todavía está un poquito mejor el asunto, pero no... claro, hablando de referentes, estaba la Super Pop, estaba Upa Dance, estaban como un montón de cosas que nos ponían, nos servían en bandeja visualmente cuerpos que eran así, que eran siempre vientre plano, que eran siempre... Mucho pecho, Exacto. culo y la tripa completamente, la tripa como si eso estuviera desgrasado, como mi madre desgrasa el pollo con el cuchillo. Tal cual. Terrible. Tal cual. Y entonces para mí lo que fue súper fuerte fue eso, ¿no? Como viniendo también de ser una persona depresiva y de ser una persona que ansiaba la comunicación con los demás todo el tiempo, ¿no? O sea, porque de hecho lo sigo ansiando. O sea, como que a mí una de las cosas que... Y me determina, una de las cosas que más feliz me hace en el universo es conectar con alguien, hablar y sentir que me comprende y que yo comprendo, ¿no? Y que ahí se genera algo y se crece. Para mí eso fue de las lecciones más duras, porque claro, para ti fue distinto que para mí, porque yo cuando entré en anorexia tenía muy claro lo que estaba haciendo. O sea, yo sabía que iba a la enfermedad mental de base, o sea, y era como, te había visto a ti, además ya llegó un punto en el que la cosa se puso muy chunga porque tú te pusiste muy mala y ya todo el sistema intentó frenarte y ya no hubo manera, porque ya la cosa estaba muy desencajada. Y yo pensé, porque yo siempre me creo que soy muy lista y luego la cago terrorífico, claro, lógicamente. Yo pensé, fantástico, entro en la anorexia, adelgazo mogollón y luego como lo que me apetezca. Ese fue mi planteamiento mental de los 16 Divino, años. seguro que en todo eso no hay plan sin fallas, ¿eh? Plan sin fallos, iba ahí a tope. Entonces, claro, lo que te pasa es que empiezas a adelgazar y de repente tienes un sistema de recompensa bestial. Y yo tenía claro, cada vez que me decían que estaba más guapa, pensaba, sí, pero estoy enferma. Y yo lo sabía, era como de estar directamente diciéndome que mejor cuanto más enferma estoy. Y de hecho yo recuerdo ya las épocas en las que ya no quería adelgazar más, porque para mí esto es muy sintomático de la anorexia, ¿no? Que llega un punto en el que tú quieres dejar de adelgazar, o a mí me pasó, que era como, bueno, ya estoy más o menos. Porque claro, ya si sigues adelgazando, pierdes también esa imagen social. Pero yo no era capaz de mantenerme ahí, porque tenía tanta fobia a engordar que dejaba, o sea, no era capaz de comer. Entonces, claro, seguí bajando de peso, y aún así, aunque yo ya era como, jo, ya no quiero estar tan delgada, ya no quiero seguir adelgazando, pero me da tanto miedo engordar y que me quiten todo este reconocimiento social que no puedo comer. Y la gente me seguía diciendo, estás magnífica. Y de hecho lo he contado hoy hablando con una amiga que íbamos a hacer esto. Yo recuerdo perfectamente, y lo tengo como grabado en mi mente a fuego, un familiar que ya estando yo súper enferma para ingresarme en un hospital porque no, me iba a morir, y decir, pues a mí me parece que estás estupenda. Y claro, es que eso me ha pasado. Ay, señor. Claro, entonces es que cuando tenemos un refuerzo social de esa magnitud a una enfermedad mental, ¿cómo lo salvas? Exacto. Es que es imposible. Exacto. O sea, el vínculo que yo hice a nivel mental adentro de esta enfermedad fue, si yo quiero que alguien me escuche, necesito atención. Si yo quiero atención, necesito que me miren valoren, y sí. que me valoren y gustar. Porque en ese momento no había otra. Era un ambiente muy tóxico, era un ambiente Sí. muy pues es que era difícil que alguien conectar con alguien, ¿no? Teníamos como 3 o 4 amigas Sí, no, además tú y yo éramos como un grupo súper marginal. O sea, a ver, éramos las Éramos raras, sí. éramos raras. Seguimos siendo raras. Y gracias. Lo que pasa es que ahora nos encanta. Claro, ahora entendemos que eso es importante. divergencia y eso es, Sí. eso es interesante, ¿no? Pero en el momento es horrible. la diferencia en un momento social de cole, instituto y además con todo el contexto, colocadas en ese contexto, era devastador. Y claro, y de repente pierdes kilos y agarras una composición corporal que gusta más y ves que de repente la gente te escucha y le interesa saber lo que dices, Sí, es muy bestia. pues dices, ¿es esto? Lo que hay que hacer es esto. Además a mí me irritaba muchísimo porque yo que era de esa gente que pensaba, o sea, siempre he pensado, hay que hacer las cosas bien, ¿no? En plan, si tienes buenos valores y te portas bien, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y yo pensaba, joder, si la belleza está en el interior, que esto me lo han contado desde que tengo 4 años, pero nadie se dedica a conocer mi interior si no soy guapa, vaya trampa de los cojones. Es como, o sea, al final tengo que estar esquelética para que me quieran conocer. Cuando ya estoy esquelética, quien yo soy ha cambiado, porque una cosa que a mí me pasó es que todo mi sistema de valores, de intereses, la conformación de quien yo era como persona se desvirtuó totalmente. Bueno, porque al final, exacto, colocas en el centro de tu vida una cuestión que es enfermiza.
Total. que es patológica. Y consume todo lo demás. Y consume todo lo demás y eso no te permite relacionarte de una forma normal, aunque tú lo escondas, por más que lo escondas. Sí. Y que se puede esconder muy bien, además, pues ya lo tienes ahí, el cóctel. O sea, sí, es que eso es bestia porque, claro, yo me acuerdo, fíjate, porque, a ver, las anoréxicas también comen. O sea, esto, porque a mí me pasa que el otro día me decía una paciente, dice, no, bueno, es que si comes, ya a ver, yo me comía mis cosas en público, socialmente, donde no comiera en mi casa. Y bueno, si comía, luego me metía una paliza de ejercicio, porque yo hacía el combo completo. O vomitaba y luego me hacía la paliza de ejercicio, que decir que Para todos los gustos, tipo, ¿qué hago primero? ¿Poto o hago 38.000 millones de abdominales? Sí, o sea, eso tal cual, era como... entonces, claro, ese concepto de que la enfermedad mental solo es cuando estás muriéndote en una cama del hospital sin comer nada, yo veo, igual que se puede ser un alcohólico altamente funcional y adaptado a la sociedad, se puede ser un anoréxico o un bulímico altamente funcional y adaptado a la sociedad, que esa imagen de que solo es un estereotipo se nos queda un poco pequeña. Yo particularmente, que he vivido la enfermedad mental, veo en mi consulta, yo soy fisioterapeuta, a mucha gente que hace cositas que digo, esto me lo sé. Esto me suena a mí de algo. Claro, es que cuando te los conoces y ves los patrones dices, ya, que sí sé que no tienes que tienes una analítica estupenda, pero lo mismo aquí las cosas no están bien, ¿eh? Que ese es el tema, que al final es el síntoma de otra cosa. Exacto. ¿No? Es el síntoma de una depresión, de una necesidad de trabajar en tu autoestima, de trabajar en... Sí. Pero es lo que decíamos antes, o sea, como que da mucha vergüenza admitir que te ha pasado esto o que te pasa o lo que sea, porque parece que eres débil y que no eres capaz como de asumir los retos de la vida social y de tu contexto en este momento, ¿no? Y bueno, es así, o sea, ¿quién puede? Nadie. O sea, estamos en un momento que es el récord histórico de enfermos mentales. O sea, Que sí. todos estamos enfermos mentales. Que sí. Y yo la gente que les digo que voy a terapia y me preguntan eso, sí. Y no, yo no lo necesito y pienso, este es un enfermo que no lo sabe. O sea, porque es que yo considero que todo el mundo tiene cosas que trabajarse y cosas... O sea, es que si no había educación emocional hace 70 años, que no vamos a culpar a nuestros padres porque Claro. no la tenían, no pueden dar algo que no tenían. Vale, pero si no lo había, lógicamente hay muchas herramientas que se han quedado en el tintero. ¿Y la gente vive sin ellas? Tirando como puede. como puede, adaptándose. Entonces, claro, se adaptan a cosas que lo mismo no son muy sanas. Y luego luchar contra eso es una cosa tremenda, porque, o sea, yo, mira, me acuerdo, es que luego, es que esto es heavy, porque yo, es lo que comentábamos antes, luego contaremos cómo fue la salida, ¿no? Pero yo salí diferente a ella y yo engordé muchísimos kilos. De golpe dije, a tomar por culo Mariloli. Y yo me recuerdo después, ya siendo superviviente, que todas estas agresiones me cabreaban muchísimo. Y yo me acuerdo, una noche ligué con un tío y me dijo, guau, es que estás muy guapa. Dice, pero es que mira, te sobra aquí esto. Y recuerdo ese comentario enrollándome con él. Y yo pensé, claro, me vestí y me fui. Le llamé gilipollas, me vestí y me piré. Pero pensé, es que hasta qué punto consentimos que todo el mundo opine sobre nuestra imagen, que esto pasa muchísimo. Y somos súper inconscientes de la repercusión que tiene, porque pensamos, solo es un comentario, pero cuando es como un goteo. Si una persona pierde 2 kilos y hay 7 personas que le dicen que está guapa, Estás reforzando un patrón hiperpatológico. clarísimo, pero es que eso pasa un montón. Claro, y tú piensas que tu comentario de mierda No vale nada. no le va a hacer nada, pero de repente es eso, tienes a toda una clase en el instituto y esa chica de 16 años dice, joder, si es que toda la clase de repente me habla cuando antes me odiaban. Pues qué bien. Pues ahora lo estoy haciendo muy bien. Claro, yo es que me sorprende porque hace poco me preguntó una paciente, porque yo fui consciente del momento en el que empecé a estar enferma, a tomar acciones, ¿no? Porque enferma supongo que estaba de base, de antes, pero no de la clínica todavía, pero yo ya tenía ese malestar. Y yo recuerdo cuando empecé a estar enferma y me preguntó, ¿pero por qué lo hiciste? ¿Por qué tomaste esa determinación? Y la dije, porque funciona. Porque funciona mucho. Es que es eso, o sea, la locura de todo esto es que tú empiezas a tener un trastorno de la conducta alimenticia y si pierdes peso, porque si eres bulímico y te quedas en tu peso no te lo refuerza ni Dios, pero si pierdes peso te refuerza todo el sistema. Y una cosa muy heavy también de la anorexia en relación con la bulimia, que me parece loquísimo, es como la anorexia es una cosa que socialmente se ve mejor porque no da asco. Exacto, sí, también. Porque imaginarte a una persona potando, Qué mal. pues no nos gusta a nadie. Uy, estás muy mal, ¿eh?
Pero imaginarse a una persona Y como obligándose a no comer, Sí. nos parece incluso como, ¡ay, qué fuerza de voluntad! Sí. ¡Ay, qué bueno! Sí. Es como que la anorexia es estética. Dentro de todo... Es como lo más estético de lo... Sí, o sea, es como como... la anorexia es más estética que la bulimia, que es la hermana fea. Claro, es como la hermana shady, oscura, Sí. darks. Que a ver quién tiene anorexia sin haber tenido... O sea, no sé, yo solo he tenido una vida y solo lo he experimentado así, pero me parece muy difícil tener anorexia sin tener... No sé si bulimia, que tienes que vomitar, pero desde luego sin hacer comportamientos de comer compulsivo y dejar de comer compulsivo. Evidentemente creo que es muy difícil porque claro, tú al final le estás retirando el alimento a tu cuerpo y tu cuerpo... Lucha, Tu cuerpo lucha un montón. Lucha. Tu cuerpo lucha un montón. A mí me pasaba una cosa que ahora la veo, lo que te decía, ahora la puedo ver con mucho humor, ¿sabes? Pero muy fuerte. O sea que claro, yo no comía nada en todo el día, de repente llegaban las 5 de la mañana o 6 de la mañana, me despertaba como un zombie, porque además yo no lo recordaba después esto. Harto. Me despertaba como un zombie, agarraba un paquete de galletas, me lo comía entero. Y luego de repente llegaba por la mañana a desayunar a lo mejor una infusión que no tiene calorías, o lo que fuera, o una fruta, algo, y veía a un montón de migas en la mesa de la cocina. Y yo así de repente abro el armario, ay, que no hay un paquete, me lo he comido yo. Bueno, ya está, Qué pues horror. otro día más sin comer. Claro, qué horror. Porque te has comido un paquete de galletas por la noche. Entonces ya no puedes comer la comida normal. Que vamos a hablar también de lo fuerte que es eso para un cuerpo. Que... O sea, a mí lo bestia de todo esto, que a mí no me pasaba exactamente eso, porque yo nunca llegué a comer en sueños. A mí lo que me pasaba es que... O sea, porque esto de no paso hambre, que de esto no, mira, no lo había puesto para hablarlo, pero me parece un tema interesante, porque yo ahora mucha gente dice, no, es que ya adelgazó pero no paso hambre y está totalmente restringido. Y es como, a ver, tu cuerpo a eso también se adapta. Esto es como los olores. Exacto. Cuando hueles algo muy fuerte y de repente luego ya no huele, no es que no esté pasando, es que tu cuerpo se ha adaptado. Pues al hambre también te adaptas. Y el hambre que sufre una... O sea, yo a día de hoy es una sensación que puedo olvidarla completamente. O sea, yo tengo hambre y puedo ignorarlo y lo tengo como automatizado y es una cosa que ni interfiere en mi vida, ni es una sensación que la considere ni siquiera ya desagradable. O sea, porque claro, para matarte de hambre tienes que tolerar el hambre mucho. Entonces, yo cuando veo a alguien que dice, no, paso hambre y se come un cacho de pavo, pienso, ya, hermana, me estás mintiendo a mí, ¿sabes? Que me he sacado la Biblia de Cómete los el TCAs. bocata de tortilla, marihuani, que te apetece más. Hombre, que te apetece. No me como el donut porque no me apetece. Uy, que no. No, cariño, no te lo comes porque te da miedo tener una lorcita que es natural. No es porque no te lo quieras comer. Es que, joder, a mí esas cosas me hacen mucha gracia. Porque Andrea, yo como me las sé... Yo me acuerdo de la primera vez que después de haber salido me comí unas bravas con bien de salsa alioli, ahí como la patata, como con... En plan de, me la merezco. Por Que fin ese puedo es el disfrutar, tema. por fin puedo disfrutar esto, jolín, ¿sabes? O Que sea, me merezco comer, que eso es lo que tienes que me merezco permitirte. comer y que me merezco comer lo que me dé la gana. Obviamente, pues igual no hay que hacer eso de comer todo el día mierda, porque, No, que no. porque una de las cosas que también a mí me ayudaron como a salir de esto fue entender la nutrición, ¿no? Como interesarme por Eso es muy guay. Sí. por qué comer, qué no comer, qué pasa químicamente en el organismo cuando te metes según qué cosas, ¿no? Y decir, ay, si es que esto lo puedo hacer muy bien y puede ser muy divertido, como aprender a combinar Y disfrutar alimentos. de comer también. Y fue como un lugar desde el cual conectar con el disfrute. Y decir, no pasa nada si me como unas bravas el viernes por la noche o 3 veces por semana, porque luego también tengo herramientas para comer mejor durante la semana o para hacer otras cosas que no tienen que ver con matarme a ejercicio ni potar. Es que a mí me entusiasma todo esto porque yo yo soy sanitaria, entonces todo descontextualizado pierde el sentido. Entonces la gente con el tema de la salud justifica un montón de conductas en plan de, no, es que esto es sano. A ver, no me como el donut porque es más sano. Pues no comerte un donut todos los días es cuidarte, porque al final eso no es sano, ciertamente. Prohibirte terminantemente comerte para siempre el donut es insano a nivel mental. Entonces, lo mismo en ese momento, la conducta más sana es que te puedas comer el donut. Lo digo porque parece Claro. que se puede coger y decir, no, esto es taxativamente sano, esto es taxativamente insano, y es como, pues depende mucho de dónde venga, por qué lo estés haciendo, qué es lo que implica en el marco general de quién eres, porque con esto de la salud se justifican un montón de comportamientos que son ultra tóxicos y que encima están reforzados socialmente por todas partes, y la gente entra caminando despacito en los TCAs
y ahí se quedan a vivir. O sea, es que yo veo a mucha gente adulta, bueno, pues eso, viviendo con un trastorno de la conducta alimenticia que les permite vivir y encima como es adaptativo, porque ahí tienes un refuerzo social bastante grande y no te acabas muriendo porque suelen ser más subclínicos, pues ahí estamos. Totalmente. No sé si nos hemos dejado, vamos bien, no sé si nos hemos dejado alguna cosilla de... Para ti, ¿cuál fue la lección más dura? Yo ya lo he contado, ¿no? La lección más dura. El entender que funcionaba, para mí fue lo más duro. El entender que funcionaba es durísimo. Eso es durísimo. Y por favor, no se romantice. Desarrolla. No, o sea, como que hemos dicho varias veces cómo funciona, pero no hay que ir ahí, o sea... Funciona hasta que te mata. Claro, o sea, es lo que dice Andrea del contexto, ¿no? O sea, como el contexto desde el cual yo tomo acciones, debo intentar que sea siempre sano. Sí. Y por lo menos, si no lo es, reconocer que tienes un problema. Que tengo un problema y voy a trabajar en ello, ¿no? Exacto, sí. Entonces, aunque yo esté tomando, como decía Andrea, acciones sanas de a lo mejor comerme una ensalada en vez de un pedazo de chorizo gigantesco, ¿desde dónde lo hago? ¿No? O sea, a eso me refiero. Sí. Y ya está. Y para mí, creo que también lo he como dejado caer por un momento, pero creo que para mí la lección más dura fue entender que esto era mucho más profundo que un problema estético, o el querer estar guapa. Pero no porque la estética sea menos profunda o dura, sino porque la raíz de la estética es el amor, o la necesidad de amor, ¿no? Uh-huh. Y para mí la lección más dura creo que podría decir que es entender que en un momento dado de mi vida yo me quería morir. Bien. Bueno, es que hay, y que me estaba matando. Y que te estabas matando tú. Y que estaba tomando acciones autodestructivas hacia mi propio yo para mí en ese aspecto, porque yo no sé si en algo, o sea, yo lo que quería era gustar, en realidad. O sea, para mí era como quiero gustar, yo también quiero ese bonus de tal. Pero si llega un momento cuando yo ya estaba muy enferma, yo no me quería morir, pero me estaba muriendo. Es que esa es una vaina. O sea, yo no quería morirme, pero llegó un punto en el que me estaba muriendo inexorablemente. Y la pelea era, o me enfrento a una fobia que he reforzado bestial, porque el miedo a estar gorda te lo meten en la cabeza desde que eres niña, de no puedes estar gorda, no sé qué. Encima, cuando adelgazas, te refuerzan todo lo contrario, entonces el miedo se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, más grande. Y era, o me enfrentaba a ese miedo y asumía que me podía volver a pasar... que luego veo las fotos y digo, yo nunca estuve gorda. Bueno, o sea, da igual, ¿no? Pero que partes de una dismorfia ya, o por lo menos yo ya partía de una dismorfia bastante gorda, porque yo nunca tuve un problema de sobrepeso, nunca estuve gorda, pero me veía gorda. De hecho, a día de hoy, yo no sé si la imagen que yo veo es la real. Y esto lo hablo en terapia, y es como, yo asumo que, o sea, combino los colores y sé que estoy estupenda, pero no sé si lo que yo veo es lo que ven los demás. ¿Me explico? Sí, te explicas. Y una de las cosas más duras fue el momento de pensar, claro, o me enfrentaba a eso o aceptaba morirme. Y morirse de anorexia, para desromantizar, como ha dicho Sofía, es durísimo, porque te mueres poco a poco. Es como irte apagando súper despacio. Exacto. Viviendo en una angustia súper constante, que a mí lo que me pasaba es que yo no comía nada durante el día y por la noche soñaba todo el rato con comer. Soñabas. Todo el rato con comer, soñaba con comer todo el rato y luego me levantaba súper angustiada y ya el primer momento del día era el desayuno, que ya era un drama, luego el almuerzo en el colegio, que era como, pero ¿por qué están tan cerca? Otra vez la pelea, ¿no? Porque... Y luego la comida, que encima ya estaba mi madre, que era una pelea, la pobre mujer anda que no luchó, una pelea a cuartel, que yo me acuerdo que me decía, bueno, pues yo tampoco como, a ver quién se muere. Y le decía yo me muero antes, ¿sabes? Que es que las cosas ya las tienes que... O sea, es que me disfracé de la parca ese año de carnavales, porque decía, bueno, pues ya que estamos todo el día con esto, es como por lo menos me echo unas risas, ¿sabes? Sí, pero es que... Y yo, un momento en el que pensé, no puedo ni seguir muriéndome ni enfrentarme a esto, ¿qué hago? Y pensé, me suicido. Y fue un momento en el que me lo planteé como súper frío, en plan de me mato. Y dije, fíjate tú la reflexión, le vas a hacer eso a tu madre con todo lo que ha peleado. Esa fue la reflexión y dije, vale, pues eso no es un camino que puedo hacer. O sea, no le puedo... Y ya no ni siquiera por mí, ¿eh? Era como, no le puedo hacer eso a mi madre. Bueno, es que claro, en ese momento estás tan desvinculada de tu razón para existir, no tienes... Claro, sí, claro. Que lo único que te queda es eso, ¿no? Pensar en... qué mal para los demás. Sí. Es que no te quieres ni así.
O sea, no te quieres ni te quieres viva, te das igual hasta ese punto. Y lo que has dicho del apagarse me parece muy simbólico. O sea, como que yo también lo percibí así, Sí. como un... De repente... Claro, es que de repente no tienes energía. Loco, total. Es que de repente no tienes ganas de hacer nada. Sí. Es que de repente lo que puedes hacer es quedarte en tu cama negando existir todo el tiempo. Porque no te alimentas, y porque no te alimentas no tienes energía, y porque no tienes energía no quieres hacer nada, y porque... Sí, es un ciclo. Y es una rueda... Y luego que funcionas, no sé tú, pero yo funcionaba a base de adrenalina pura. Exacto. O sea, era como tiraba de la adrenalina del subidón del ejercicio o porque tu cuerpo se está muriendo, entonces tu cuerpo mete hormonas a saco y tú estás como tirando en plan de, buah, como pueda. Y además te dicen, seguro que estás cansada, y tú por dentro piensas, no, estoy a muerte, estoy a tope. Y en el fondo estás que te caes. O sea, yo los primeros 10 segundos del día no veía, me entraba un shock hipoglucémico según me levantaba, porque claro, estaba totalmente desnutrida. Y aún así, o sea, iba a clase, tuve las mejores notas de mi vida, porque era comer y estudiar. No tenía, de hecho, la razón, que ya lo contaré, por la que volví a comer, porque me dijo mi padre, te quedas sin carrera, y pensé, con lo que he trabajado yo, no puede ser. O sea, me dijeron, te ingresamos en un psiquiátrico, y yo, pero la Pau, o sea, ¿qué me estás contando? Que no puedo ahora perder esto. Sí, que movidas, ¿no? Pero sí, o sea, y yo además recuerdo como ir perdiendo cosas. En plan, y hay cosas que no he recuperado. Una de ellas es la temperatura, que luego leyendo sobre esto para el programa he visto que se desregula. Pierdes la regulación de la temperatura, y yo vivía helada. Yo tenía mucho frío siempre también. Siempre, todo el rato. Y a raíz de ahí, yo que era una persona que nunca había experimentado frío, eso como que no lo he recuperado. Tú sigues como siendo friolera. Sí. Yo también. ¿Ves? Es como que eso nos lo ha robado la anorexia. Menos mal que eso no nos ha robado eso. Pero sí, bestia. Y bueno, o sea, yo no sé cómo sobrevivimos así. Que la bulimia también tela, porque la anorexia es verdad que lo que te conté la superé y como la dejé ahí, pero la bulimia ha sido compañerita mía porque... Mucho más tiempo. Tela marinera. Mucho más tiempo. Tela marinera, sí. Porque son 5 minutos. Sí. Y luego haces tu vida. Exacto. Ese es el tema. Y además creo que es como más adaptativa. O sea, mucho más. Porque con la bulimia puedes sobrevivir mucho más tiempo. Entonces, y además hacer lo que dices tú, tu vida normal. Puedes salir a comer con tus amigos, puedes... Luego tendrás tus historias. O puede que tienes. Pero ya puedes quedarse en el ámbito de lo privado y ya la parte social. Y además la gente se relaja mucho, porque es como, ya nos está muriendo, esto ya... Bueno, nos parece mejor, ¿no? Te deja más en paz. Sí, les parece mejor si no lo ven. Sí, no, me refiero que claro. Es como un problema que pueden ignorar más fácilmente. Es un problema que se puede ignorar más fácilmente. Sí. Y ahí queda, ¿no? Como residual. Sí. Y de hecho, yo recuerdo que, a ver, esto que lo dicen siempre, y yo, feo decirlo, pero así es. Esto es como te dicen que si has sido alcohólico luego siempre eres alcohólico. Pues yo con la anorexia no, pero yo considero que la bulimia se queda un poco... O sea, para mí se queda un poco como ahí, ¿no? Que es fácil... Porque es fácil volver a meterte un atracón. O sea, ya probablemente no lo vomites, pero es fácil como que te pase eso, ¿no? En un mal momento, cuando tienes mucho estrés o mucha ansiedad y tal. Tener los mecanismos y los impulsos. Recaer en esas cosas si no te encuentras muy bien y eres capaz de manejar mucho. A mí me parece que es sencillo, porque la mayor parte de la población tiene como integrado lo de comer cuando está mal. Quiero decir, entonces, si tú ya tienes integrados esos mecanismos, es más sencillo que te sucedan. Claro, porque aquí también... voy a decir el titular, ¿no? Como que podemos hablar de ello, a ver qué opinas tú, como la relación entre la comida o sea, que la comida está cargada de emocionalidad. Sí, bueno, no sé. Para mí tiene más que ver con que es una vía de recompensa muy rápida. Ok. O sea, para mí es como darte el botoncito y sin esfuerzo. O sea, es una cosa gustosa. Porque dices, bueno, pues te podrías hacer un dedo, ¿no? Pero ya eso requiere un trabajo. Es como ya de paso tienes que tener otras condiciones. Esto claro. No. Es una cosa que tú haces habitualmente 3 veces al día, que es una cosa que tienes integrada. Entonces, pues a mí, de hecho, yo lo identifico cuando me pasa. Yo ahora te lo he contado que acabo de tener una ruptura. Me desestabilizó muchísimo la situación porque fue muy feo como terminó. Y yo llegué a mis... Yo soy una tía que en las recuperaciones me lo tomo así como... Yo me quiero mucho ya, entonces me preocupa poco. Es como, bueno, pasan cosas, ya se solucionarán porque yo siempre estoy trabajando en ello. Y me acuerdo que volví a comer con ansiedad. No es que comiera mucho, o sea, comía normal y comía la comida... Pero yo me daba cuenta que comía como... Y que tenía como por el día la sensación de quiero un no sé qué, normalmente yo no la tenía ya desde que superé como toda esta fase, ¿no? Sobre todo la tuve mucho cuando salí de la anorexia al principio, porque tenía mucho hambre
Pero luego como que esa sensación de querer comer todo el rato se me pasó. Y me volvió a pasar y se lo dije a mi psicóloga, digo, tía, me está pasando esto. Me dice, ¿pero comes mal? Y yo, no. O sea, yo ahora voy y dice, es que los comportamientos ansiosos empiezan antes de que vomites, ¿no? O sea, el comportamiento bulímico empieza antes de que tú vomites. Empieza Claro. cuando comes así, cuando tal. Y yo iba a la compra y es verdad que ya, joder, yo desarrollé muchas herramientas, pero yo me pasé años con mucha bulimia puntual, así a ráfagas, en épocas, yo luego pasé una depresión, bueno, lo pasé mal, y es verdad que yo iba a comprar y las compras eran una locura. O sea, ¿Tipo? pero tipo, yo qué sé. Tipo, además en Madrid, que tuve una depresión horrible, no dormía en toda la noche, esperaba que abriera el Carrefour por la mañana, a las 7:30, que hay algunos en Madrid que abren como súper pronto, iba, me compraba 3 patés, 12, o sea, 2 mestas de fuet, galletas, patatas, o sea, no sé, todo lo que se me ocurría, me lo comía de golpe, te encuentras fatal, claro, Claro. y luego a vomitar, y luego otra vez, o sea, porque además yo, no sé tú, pero yo era como insistente, en plan, vomitaba y seguía comiendo y volvía a vomitar, y era como, ¿en serio? O sea, que ya te has dado cuenta de que esto no frena, pero claro, tú en ese momento como que no puedes tampoco gestionar la situación mejor. Es que esa imagen es como la imagen más viva y más fuerte del bucle, ¿no? O sea, El del bucle total. Del bucle mal. Es como... Y ahora yo cuando voy a comprar en ese plan, yo ya de cosas en plan de, pues cómprate cosas, pero cómprate cosas sanas. En plan, ¿Tú te escondías comida? ¿Tú te escondías ciertos alimentos para no comértelos? no. Eso nunca lo has hecho. Fíjate, es que además Eso lo cada caso enfermo es un es caso un mundo. muy especial. O sea, a mí sí. me pasó porque, ya te digo, yo cuando salí de esto, culpé a todo el mundo. Me culpé a mí, culpé a todo el mundo, puse la culpa y cogí la culpa y hice... Repartiendo. Ahí a todo el mundo, ¿no? Pero luego, según fui mejorando, a mí me empecé a tratar muy bien. Entonces, cuando me pasaba esto, me entendía. Era como, bueno, has pasado una enfermedad mental, es complicado, no pasa nada, lo has hecho mal, no te castigues. Porque todo eso va al castigo, ¿sabes? Tú te pasas comiendo y te castigas vomitando. Y te sientes fatal, que ya te encuentras mal de base, con lo cual peor, con lo cual vuelves a iniciar el bucle. Y para mí la única forma de cortarlo fue el no castigarme. Era como, si me atracaba un día porque tenía ansiedad y no podía controlarlo, era como, no pasa nada, mejor un error que 2. Tranquila, mañana lo hacemos mejor. Y esa forma como de perdonarme, de quererme así, me ayudó mucho. Pero hay que decir que es muy difícil en ese momento en el que te sientes tan mal, tan mal, y estás a punto de vomitar. Es muy difícil, sí. Es muy difícil pensar que vomitar va a ser un error. Es dificilísimo. Claro, pero claro, por eso te digo que eso para mí, o sea, la anorexia como que se cortó, pero la bulimia fue un continuo de una recuperación como así. Exacto. O sea, y había picos y valles, picos y valles, picos y valles, y cada vez fui integrando más herramientas. Yo considero que en la parte chunga de vomitar muy frecuentemente estuve 5 años. O sea, claro, cada vez con menos frecuencia o con intervalos en épocas peores, pero sí. Y luego hasta, o sea, y de año en año, una vez, ¿sabes? Como más todavía, y es una cosa que todavía me cuesta, o sea, que todavía tengo esos comportamientos de ansiedad y que voy y me compro unas fresas y me como un cacho de piña y no sé qué, y ya no lo vivo igual y lo vivo como calmada, pero que ahí está, ¿sabes? O sea, no sé si me explico. Te explicas totalmente. Que la rehabilitación es una cosa que... O sea, que cuidado porque cuando se destruyen los conceptos internos hasta esos niveles, luego restituirlo es Es una pasada difícil. muy difícil. Sí. Pues quería hablarte también de una cosa que me parece que yo me he dado cuenta que para mí es interesante al respecto, que es el control. La idea de control y la sensación de control. Que además, dentro de lo que es la anorexia y lo que es la bulimia, para mí tienen como 2 mecanismos muy diferentes. Sí, es cierto eso. Como que en la anorexia tú estás en control. Sí, Todo lo que haces es control. Sí, eso es Yo verdad. controlo lo que como y eso además da una satisfacción sí. que también decíamos que está reforzada socialmente porque hay, mira, no sé qué, no sé cuántos. Y claro, o sea, tú estás generando, por eso muchas veces vienen de la mano, porque no es... No es Ese control no es factible. real, Ese control claro, no sí. es real, no existe y tu cuerpo no lo necesita. Entonces, pero tú ser un adolescente que sientes que lo único que puedes controlar es lo que te metes en el cuerpo, pues entonces empiezas a decir, y si además eso está reforzado y si además tal, bueno, todas esas capas, ¿no? Pero para mí la del control también es una capa que me parece muy interesante, porque es eso, ¿no? De repente esto lo puedo controlar.
O sea, yo puedo controlar si me pongo 5 o si me pongo 2. O si no me pongo ninguna. Mira qué fuerte soy. Y claro, evidentemente, la contraparte de esa absoluta manía de control es el descontrol. Sí, que van juntos. Claro, o sea, tu cuerpo se descontrola por otro lado. Y entonces, de repente, pues te encuentras en ese lugar de, pues como, porque no puedo controlar más el no comer. Entonces, como descontroladamente, entonces vomito. O sea, para mí es que fueron como 2 etapas súper diferenciadas, porque... Sí, para mí fueron más juntas. Sí, para mí tenían que ver la una con la O otra. sea, yo, por ejemplo, me restringí... O sea, que claro, este control se desarrolla. Y... Las restricciones, que es una palabra voy muy a interesante. hacer una mini crítica. Bueno, yo estoy súper en contra de las culturas de la dieta, no las recomiendo a nadie. Las dietas no son buenas, lo que son buenos son los cambios en los hábitos de vida y aprender a comer bien. Se tarda más, pero es bastante más sólido. Con esto del ayuno intermitente, que son restricciones súper bestias, que la gente empieza a implementar esa herramienta y luego sigue y bienvenidos a los TCAs. O sea, para mí es como cuidadín con las restricciones bestias de no como en 18 horas. Porque luego cuando comes, estás haciendo lo mismo. Porque, y en esto, mira, el otro día hablando con un médico, reflexionando, dije, joder, tienes razón. Porque dicen, no, bueno, pero es que en la naturaleza eso pasa, ¿no? Y es como de, a ver, en la naturaleza no hay vacunas, en la naturaleza no hay lucha contra el cáncer, en la naturaleza no hay la supervivencia que hay ahora, que tenemos mucha más supervivencia que antes, lo mismo lo de la naturaleza, en fin, ¿sabes? O sea, que es que también esos discursitos hacen mucho daño, ¿no? Porque al final generan ese, no, es que esto es bueno, y es como... A ver, yo no te digo que no puedes hacer una dieta cetósica en un momento puntual si tienes un problema inflamatorio, para algunas condiciones esté bien, pero es que hay peña que decide que ya toda su vida va a ayunar 17 horas al día. Ya no va a quedar nunca a cenar con sus amigos, no va a tener nunca nochevieja, ni se va a comer jamás las uvas. Y es Lo como mismo, ¿desde qué lugar lo haces? Es que a ver, si tú no puedes decidir que puedes cambiar algo, es decir, si tu forma de ver la alimentación es estricta y no te permite ningún cambio, algo no va. Para mí algo no va bien. O sea, para mí algo no va bien. Tú tienes que poder decir, pues un día me paso y no pasa nada. Hay un problema en la inflexibilidad. Sí, pero que está reforzado porque hay otra cosa de base. Porque tú no puedes permitir, o sea, porque o sientes que no puedes permitirte faltar a eso porque bla bla psicológico por lo que quieras hay atrás, o sientes que vas a perder el control y necesitas esa sensación, pero son problemas psicológicos de la base. Porque un ser humano tiene que poder cambiar, adaptarse a las situaciones sin sentir culpa. O sea, y poder irse con sus amigos sin sentir culpa y poder hacer no sé qué sin sentir culpa. Pero que esto con el entrenamiento igual, que la gente que tiene que entrenar todos los días y si un día no entrena se autofustiga, es que eso no es bueno. O sea, que es que hay que poder ser flexibles y quererse a uno mismo entendiendo las circunstancias, que la vida son muchas cosas. Y no puede ser, si solo es la alimentación, si solo es el entrenar, si solo es el trabajar, si solo es eso, que lo digo yo que soy súper obsesiva con el trabajo, pero si un día no trabajo y me voy de vacaciones, no me siento culpable, ¿me explico? Que soy autónoma, simplemente. Entonces estoy jodida, porque tengo el refuerzo de que si no trabajo, no cobro, entonces... Pero sí. Totalmente. De las preguntas, no sé si para cerrar el primer bloque, no sé si... yo te quería hacer una pregunta a ti. Vale. ¿Cuál? ¿O tienes como algún recuerdo de cuando estabas saliendo o cuando ya para ti consideras que saliste? Bueno, quiero como que me cuentes un recuerdo de algo que te comiste que fue como increíble, ¿sabes? Como ese momento, lo que te he contado de las patatas bravas, las primeras patatas bravas after anorexia. Pues, ¿tienes algo así? Pues es que ¿sabes lo que pasó? Que es lo que te decía, yo tuve la anorexia y cuando, o sea, yo en la anorexia directamente no comía, no vomitaba, o sea, intentaba vomitar, pero ya era ridículo porque no había nada. O sea, comía un cacho de pollo, intentaba vomitar el cacho de pollo y mi cuerpo me decía, tri. O sea, no, porque es lo único que tengo para sobrevivir, nada, aquí no sale nada. Porque yo es que me quitaba hasta yo dejé de fumar, que eso estaba bien, porque tenían una caloría los cigarros, tía. Que me cuenten. Te lo juro. Que me cuenten. Te lo juro. Y era como, no quiero ni esa puta caloría. No quiero ni esa caloría. O sea, ridículo hasta esos niveles. Bueno. Y yo justo cuando empecé a comer, mi cuerpo me lo pidió todo. Y yo, como decidí mandar el miedo al tomate, o sea, fue como, o lucho, o sea, yo lo ignoré. Dije, al pozo, o sea, me da igual.
ya me da igual. O sea, me voy a morir, mi vida va a perder sentido, ya me da lo mismo. Y además tuve un momento de reflexión que pensé, nada puede ser más horrible que esto. O sea, me había pasado un año machacándome a estudiar, que tenía de media un 9,75 para poder elegir la carrera de mi vida. Me iban a ingresar en un psiquiátrico, mis padres se iban a acabar divorciando porque esto genera una tensión en la familia que flipas, porque no sabían cómo abordarlo, cada uno tenía una opinión y bueno, les distanciaba, que yo lo entiendo. Entonces cuando salí dije, no pienso negarme nada. Nada. Me lo comía todo, tía, comía cosas que no tenían sentido. En plan, tipo el aceite de la freidora. O sea, en plan, porque mi cuerpo me pedía como calorías a lo bruto y yo dije, pues tira. Así, Nutella a cucharadas, o sea, pero bestial. Eso sí, eso lo entiendo más. No, pero que cosas que yo sabía que no tenían sentido. La grasa del jamón, pero me pedía la grasa, como me pedía energía. Claro, era un impulso físico... De sobrevive, dame de comer, ¿sabes? Y yo me acuerdo que me pilló esto justo antes de la PAU, que no sé ni cómo la hice, porque estaba fatal. Y luego me fui a Malta. En Malta mis padres, claro, fliparon, porque además el impacto que se produce cuando haces esto, como lo hice yo, que es al revés, es que a todo el mundo le preocupa porque empiezas a engordar. Y es como, tío, acabas de salir de la anorexia y está todo el mundo en plan de, pero es que mira cómo te estás poniendo. Y tú en plan de, que me da lo mismo, que me estoy salvando la vida, me podéis dejar en paz. ¿Sabes? Y yo me acuerdo que en ese viaje no sé si cogí 7 kilos. O sea, me tuve que comprar ropa. Porque cambié de talla, 2 tallas, no sé lo que cambié, pero bestial. Que mi madre me lo decía el otro día, es que cuando fuimos a recogerte el aeropuerto y te vimos así, yo pensando, magnífica, ¿me visteis? Magnífica, porque estaba viva y rolliza, coño. Y me acuerdo que había unos crepes de verduras, que a eso voy, en esa isla, que fue como, lo disfrutaba tantísimo, no sé los que me comí, 10.000. Y totalmente irracional, pero estaba disfrutando otra vez, porque cuando comes con esa ansia hay una parte que no disfruta. No, porque ya estás pensando en todo lo que vas a sufrir después. Entonces O sea, no lo disfrutas. Pero yo ahí, o sea, es que en esa fase yo ni siquiera estaba en eso. O sea, yo pasé como 4 meses, no sé lo que vomitaba, pero no recuerdo que no vomitaba mucho, porque la culpa era como que me la saltaba. En plan de, me da lo mismo, hijos de puta, he engordado mucho, o sea, he adelgazado mucho, casi me mato, ahora no me podéis decir nada, ¿sabes? Y era como que tiraba para adelante, y yo, o sea, yo creo que en esa época ni vomitaba, era como... Vomitaba para volver a comer y seguir comiendo y decía, de puta madre, me da igual, así, Luego, claro, cuando se pasa ese momento de sobrevivir... Pero igual eso tampoco era lo más sano del mundo. Es que yo salí ahora me cago en la mar. Y yo lo reconozco, Yo no digo que esto esté bien, digo que yo lo gestioné así y me respeto, que bastante hice. Así de claro. Pero yo recuerdo que ya cuando, digamos que cuando ¿cómo es? Cuando satisfice. Cuando me sacié, es decir, cuando lo que mi cuerpo necesitaba para sobrevivir ya dijo, vale, veo que me están dando recursos de manera habitual, esa ansiedad tan bestia bajó. Y fue cuando pude volver a relacionarme un poco más normal con la comida y poder volver a disfrutarla. Y pasó alrededor de esa época. Entonces, los crepes esos yo creo que fue una de las primeras cosas que pude comer y disfrutarlas sin estar en plan de... que era como estaba todo el rato, porque yo comía así, pero comía todo así, o sea... como si... Claro, es que llevaste tu cuerpo a un extremo tan fuerte, tan heavy, sí. que luego había una respuesta... Súper bestia. Además súper bestia hacia el otro lado, claro. Que tú lo pasaste como más tiempo, lo hiciste más despacio, sí. Pero yo no. O sea, yo en 6... No, yo me acuerdo de la primera vez que te vi. Es que fue muy... Que fue, o sea, yo no sabía dónde meterme. No sabía. Claro. Que habíamos quedado para el cine. Sí. Es que yo perdí 45 kilos en 6 meses. O sea, yo ese día no, o sea, era flipando. Sí. En shock. O sea, de hecho, mis padres me dejaron de comprar tallas en la talla 36 y me tenía que poner 3 pantalones para que me valieran, porque se me caían. Y me dijo, mi madre, no te pienso comprar una talla más baja, porque estaba todo el día con lo de las tallas. Que, por cierto, les deseo el mayor de los infiernos a la gente que baja las tallas de la ropa de las tiendas de Pret-a-Porter. Además, espero que les pelen bien la piel y les echen sal. Lo siento mucho, pero generan una presión en los adolescentes de la hostia y eso es súper insano. ¿Me pasas un poquito de...? Gracias. ¿Algo más y cerramos un poco este bloque? Hemos hablado del control, de la restricción, de la bulimia y la anorexia, el chascarrillo del que es lo primero que disfrutaste comer.
Yo creo que ¿Bien? sí, podemos hacer una pausita y... Vale, genial. O Vale. lo que quieras. No, sí, como ideas, vamos a cerrar el episodio así como con ideas un poco encajadas. ¿Qué te dirías hoy? No sé si esto está aquí o está lo otro. Hay una pregunta, sí, ¿qué te dirías hoy? Bueno, vamos si quieres. ¿Cuándo te diste tu cuenta de que tenías un problema? Y con esto cerramos. Con esto, ¿y por qué crees que es importante hablar de esta experiencia? Cerramos esta parte. Ok. A ver, el momento en el que me di cuenta que tenía un problema, Sí, ¿no? yo ya lo he contado porque yo además lo hice como súper consciente. Claro, claro. Es que es curioso, para mí es curioso bueno, sí, establecer una comparativa entre cómo fue para ti el proceso con estas enfermedades. Y para mí, porque realmente yo lo viví todo desde un lugar más ambiguo, un poco. O sea, como Más inocente, no menos consciente también. menos consciente, mucho menos radical. Llegando a mis radicalidades también, o sea, Sí, porque sí. yo recuerdo que había un momento con 17 años también que yo pesaba 40, lo que menos llegué a pesar fueron como 38 kilos o algo así, tú te pasaste de vuelta con eso. Bueno, llegué a pesar creo que 42 y dejé de pesarme, pero es que yo soy como una cabeza más alta que Claro, o sea, no, claro, ahí es distinto. Que a mí daba asco verme, pero yo en ningún momento estuve físicamente a punto de morir. yo sí. Entonces, yo estuve psicológicamente muy mal, pero nunca estuve muy mal físicamente. O sea, estuve muy mal físicamente, también podemos decirlo a nivel estético. Sí, Pero- claro. Porque se me veían todos los huesos, porque era una calavera andante. también. Porque, claro, porque eso, ¿no? Y por la energía, por lo que decía, porque al final eso te lleva a la depresión todavía más heavy de la que ya tienes, ¿no? Y entonces el momento en el que como que te das cuenta, o sea, es que tú te das cuenta. Sabes que O sea, hay algo no te va das bien, cuenta, o sea, tú, Ricardito. pues el primer día que tiras un bocata a la basura sin comértelo, pues te das cuenta de que algo Sí, te pasa. Sí. Luego, claro, algo que para mí fue hiper significativo era la relación con mi madre, ¿no? Con mi madre a lo mejor pasó de pensar qué guapa está a preocuparse muchísimo por Sí. mi salud. Pero claro, yo no quería asumirlo, yo no quería cambiarlo, yo no quería cambiarlo, yo no quería que me cambiaran, yo quería seguir en mi movida porque es adictivo. Y funciona. Y funciona. Y porque yo quería seguir adelgazando. Y porque yo recuerdo días de mi madre decir, te vamos a pesar y como peses menos de... Porque no se sabe gestionar, ¿no? Entonces también como que había una culpa y un castigo y un no sé qué y un... todo como tal, cuando en realidad a mí lo que me tenían que haber hecho era entenderme y llevarme a terapia desde el primer Psicólogos. momento. Peña, por favor, hay que ir al psicólogo. Yo sé que lo dice todo el mundo. De verdad, es que es cierto. De hecho, es que para mí, ¿cuál sería el consejo que le daría a mi yo de 17 años? Tranqui, pero vete al psicólogo, Cari. O sea, habla de esto, intenta averiguar por qué te está pasando. Hazte ayudar con el saber por qué te está pasando, porque si no lo entiendes nunca lo vas a poder asumir y mucho menos pasarlo. Y entonces fue esto, como en los 16 años, en el primer bocata que tiras, en el primer momento en el que tu madre ves su cara de preocupación real, que dice, no sé qué hacer con esto, que tiene miedo, ves el miedo en los ojos de tu madre, ese momento te das cuenta de que no puedes seguir jugando a eso. Bueno, que sí puedes, lo haces, sigues jugando porque tú crees que todo bien. ¿Y por qué Sí. crees que es un poco importante no contar nuestras experiencias? Es importante, porque creo que es importante contar esta... Sí, ¿por qué crees que este programa puede ser importante o relevante? ¿Por qué crees que Puta Culpa puede aportar o que puede aportar? Creo que, como veníamos diciendo antes, que hemos charlado un ratito antes, a mí me da la sensación, porque yo tampoco lo he estudiado mucho o he leído un montón, pero me da la sensación de que los TCAs, los trastornos de conducta alimentaria, están visionados, están vistos a nivel social como algo menor, como un problema menor, como algo que, bueno, eso, que la gente se adapta, pero no se muere, la gente... Como que no es un problema serio, grave, que hay que hablar y que hay que tratar, ¿no? Como ahora igual está en boga hablar del suicidio. Bueno, pues hablemos de todos los problemas de salud mental con todas las... Con toda la fuerza, con toda la profundidad que tienen. Porque esto tiene una profundidad terrible, es dramático, tiene eso. Y la única forma que existe de que haya gente que
que no lleguen a lugares donde tú llegaste o donde yo también pude llegar, es que conozcan este tipo de discurso de gente que ya lo ha pasado. Bien. Y porque también, después de lo que estábamos hablando, me apetece mucho que por favor tú hables un poco de lo social, Sí, de la rabia. En la segunda parte hablamos de eso. Ok, De eso, vale, pues ya está. Genial. Pues nada, vamos a hacer un pequeño break. Vosotros lo viviréis como un mes y otro mes, pero nosotros realmente vamos a hacer un pequeño parón y esperemos que os haya gustado esta parte y que estéis deseosos de ver la siguiente. Muchas gracias.